Ella se burló de él mientras lo engañaba. Hasta que él le mostró que el silencio puede destruir más que cualquier grito. Aquella noche no tenía nada de extraordinaria. Era sábado, y la casa se llenaba, como siempre, del eco encantador de mi esposa desempeñando su papel favorito, anfitriona radiante, risa en alto, copa de tinto en mano y ese vestido rojo que parecía estar diseñado para el pecado. Todos la miraban, yo, como tantos otros sábados, me hice a un lado. Me dejé caer en el sofá junto a la ventana, cerré los ojos y fingí dormir. Pero no era cansancio lo que me tumbaba, sino una alerta interna, algo oscuro e imperceptible, como el cambio en la presión antes de una tormenta. Había una vibración extraña flotando entre las voces, entre las risas. Un roce invisible. Como cuando uno entra a una habitación y sabe, sin pruebas, que algo ocurrió allí. Me quedé inmóvil, agazapado en mi propia casa, como un espía entre las sombras, esperando que el silencio me hablara. Y habló. No con susurros, sino con una carcajada cortante, descompuesta de alcohol y arrogancia. Su voz. Lucía. Burlona, descuidada. Y no estaba sola. Charlaba con María, su cómplice de siempre, esa amiga que nunca me inspiró confianza, con su sonrisa demasiado fácil y sus ojos que evitaban los míos. Diego cree que soy suya, dijo Lucía, con esa cadencia arrastrada que la bebida le regalaba. Pobrecito. Ni se imagina que tengo que actuar cada vez que me toca. Es como si, no sé, firmara un contrato. Sin alma. En cambio, cuando estoy con Manuel, soltó una risa breve, como un jadeo contenido, ese sí me sabe hacer vibrar. Silencio. Luego el susurro de María, entre dedos que cubrían la boca y ojos brillantes de complicidad adolescente. Pero Lucía no necesitaba estímulo. ¿Y si supiera? Si supiera que su mujercita se queda en la oficina después de las reuniones, pero no a trabajar. No, no. Me quedo a gritarle a mi jefe. Pero de otro modo. Y mientras él, el buen esposo, cree que me esfuerzo por ese ascenso. No fue celos lo que sentí. Fue una punzada de repulsión. No por la infidelidad en sí, sino por el desprecio, por la manera en que se burlaba de mí, como si fuera un accesorio en su vida, un marco que ya no contenía ningún retrato. Años de amor, rutinas, sacrificios, gestos callados. Todos arrasados en un par de frases. Quise levantarme, encararla, pero algo me detuvo. Era como si el cuerpo entendiera que aún no era el momento, que la verdad debía digerirse en silencio. Ella seguía. Detallaba su entrega a ese hombre, las palabras que le susurraba, las órdenes que obedecía con deleite. Comparaba mi forma de tocarla con la de un funcionario sellando papeles. Una risa más, áspera, final. Y entonces, por fin, silencio. Las copas se vaciaron, los invitados se fueron disipando como el humo, y Lucía subió a dormir, ajena a que había dejado un cadáver emocional en el sofá del rincón. Me quedé allí, clavado. El techo era ahora una pantalla donde se proyectaban todos los detalles que antes no quise ver. Los mensajes revisados de espaldas, el celular silenciado, el perfume cambiado sin explicación, las excusas recicladas. Las piezas caían una tras otra, y con cada una parte de mí se desmoronaba. Cuando por fin me puse de pie, ya no era el mismo. Caminé por la casa como quien revisa los escombros después de una explosión. Todo seguía ahí, pero nada tenía valor. Las fotos en la pared eran escenografías huecas. La cocina, la cama, el baño, reliquias de una vida que ya no era mía. No sentí necesidad de gritar ni de exigir respuestas. No era rabia lo que me invadía, sino algo más meticuloso. Una serenidad peligrosa, quirúrgica. Fría como la venganza que empezaba a gestarse en mi interior. El domingo amaneció con esa paz siniestra que precede al derrumbe. Lucía bajó con la resaca aún en los ojos, arrastrando la sonrisa confiada de quien se sabe impune. Me dio un beso distraído en la mejilla, como si la noche anterior no hubiese confesado que otro hombre la hacía temblar. Yo respondí con una sonrisa apenas dibujada, tan medida que ni el aire se atrevía a filtrarse por ella. Durante el desayuno, su voz flotaba sobre trivialidades. El supermercado. Su madre, que quería venir a visitarnos. Y yo asentía. La miraba.
La escuchaba. Cada palabra, cada gesto, cada pausa era parte de un expediente que empezaba a construir. Uno que no se presentaría con gritos ni escenas, sino con algo más certero. Lucía no lo sabía, pero había cavado su propia fosa con la lengua. La observé con una atención que jamás antes le había prestado. Cada palabra suya parecía ensayada, repetida tantas veces que ya no necesitaba recordar el guión. Lo recitaba con la soltura de quien ha perfeccionado el arte de mentir con una sonrisa. Me pregunté cuántas veces habría vuelto a casa impregnada del perfume ajeno de ese tal Manuel, y yo, ciego y dócil, la recibía con una cena caliente y un beso en la frente. No era el momento de actuar. No todavía. Un hombre inteligente no destruye sin estrategia. Si iba a derribarla, sería con precisión, sin permitirle escudos ni atajos. Necesitaba verla rendirse frente al peso de su propio teatro. Así que decidí seguir con mi papel de esposo distraído, como si nada hubiese cambiado. Pero cada vez que se duchaba, me convertía en otra cosa. Reptaba en su mundo privado, revisando su celular con manos que temblaban de ansiedad, esperando una grieta, una pista, un desliz. Pero no. Estaba todo impecablemente limpio. Demasiado. Una pulcritud que olía a encubrimiento. Entonces recordé una reliquia olvidada, aquella laptop gris que usaba para trabajar desde casa, relegada al fondo del armario como un viejo testigo silenciado. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, tal vez soñando con su amante, abrí el portátil como quien desentierra un cadáver. Sin contraseña. Casi una provocación. El escritorio parecía inofensivo, pero bastó un par de carpetas y búsquedas para dar con la herida abierta. Correos. Decenas. Ocultos tras un alias anodino, pero sin espacio para la duda. Eran eróticos, crudos, repletos de detalles que me revolvieron el estómago. Le describía a ese hombre escenas que jamás vivió conmigo. Le decía cómo le gustaba que la tomara de espaldas mientras ella fingía reuniones tardías. Había fechas, lugares, incluso fotos. Lucía en ropa interior, en esa oficina, recostada contra un sillón que no reconocía. Y él. Calvo, vulgar, con esa expresión de cerdo satisfecho. Besándola con la boca abierta, como si fuera suya. Cerré el portátil de golpe. Las manos me sudaban. Fui al baño, me arrojé agua a la cara. Ya no era conjetura. Era evidencia. Y dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Volví a la cama. Ella dormía de lado, con una mueca de calma absoluta. La miré en silencio. No con rencor. Con distancia. Como si ya no fuera parte de mi vida, sino una historia que observaba desde fuera. Comprendí, entonces, que algunas personas pueden convivir con la traición como quien convive con una deuda que jamás piensa pagar. Y que yo ya no estaba dispuesto a ser cómplice. Desde esa noche, ya no era su marido. Era el veredicto que se acercaba. Los 5 días siguientes fueron una danza milimétrica. Lucía siguió en su papel de esposa funcional, llamadas secretas desde el baño, excusas vacías, sonrisas bien medidas durante la cena. Yo ya no buscaba más pruebas. Las tenía. Lo que perseguía ahora era más profundo, deseaba romper su seguridad, horadarla desde adentro, hasta que se derrumbara en sus propios escombros. Dejé trampas sutiles. Comentarios casuales, preguntas disfrazadas de ingenuidad. Cosas como: ¿no es raro que el ascenso tarde tanto, con lo mucho que trabajas últimamente? Ella parpadeaba una vez más de lo normal, se reía y desviaba la atención. No sospechaba. Aún no. Era arrogante, y eso la hacía torpe. Un miércoles, sin previo aviso, me planté frente al edificio donde trabajaba. No entré. Solo observé desde un café al otro lado de la calle, escondido detrás de un periódico. La vi llegar. Él también. Manuel. Un saludo que duró demasiado, una mirada que decía demasiado. Ella llevaba ese perfume dulce y punzante que no usaba conmigo desde hacía meses. Y su jefe, con esa postura de gallo de oficina, mangas arremangadas, voz de mando, sonrisa depredador. No me sorprendió. Lucía siempre fue atraída por lo que no podía controlar. No buscaba belleza, buscaba poder.
Dominio. El tipo de energía que yo, con mis años de fidelidad y cuentas pagadas, ya no le ofrecía. Me había vuelto predecible. Confiable. Un refugio que acabó convertido en cárcel. Volví a casa antes que ella. Encendí la laptop con la misma precisión con la que se afila una hoja antes del corte. No iba a escribirle una carta de despedida. Ni una súplica. Ni siquiera una confesión amarga. Lo que redacté fue un informe. Un documento riguroso, frío. Incluía capturas de pantalla, fechas cruzadas, correos explícitos, movimientos bancarios sospechosos. Todo hilado con cuidado, como una tela que no admite desgarros. Ese informe tenía 3 destinos. Recursos humanos de su empresa. Su jefe. Y su familia. Lucía aún no lo sabía, pero su teatro estaba por incendiarse. Y esta vez, el telón no iba a caer. Se iba a desplomar. No lo haría de inmediato. El castigo, para ser perfecto, requiere tiempo. Se cocina en silencio, como el veneno. Guardé el informe como un cuchillo bajo la almohada, no para usarlo enseguida, sino para que ella supiera que estaba ahí, listo, afilado. Quería que sintiera el filo antes del corte. Que supiera que ya lo sabía todo. Hasta el último detalle. Aquella noche no dije una palabra. Subí a la habitación, dejé la laptop abierta sobre la cama con una única imagen proyectada, Lucía, arrodillada frente a ese cerdo de jefe, con los labios entreabiertos y los ojos cerrados en una expresión que había fingido tantas veces conmigo. Pero esta vez no fingía. Era real. Cruda. Incontestable. Ella se quedó inmóvil. El silencio que se instaló no fue de negación, sino de aceptación. No preguntó cómo la conseguí, no buscó excusas, no derramó una sola lágrima. Se sentó en el borde de la cama, como si el peso del mundo acabara de caerle sobre los hombros. Te juro que no quería hacerte daño, susurró. La frase más vacía del idioma humano. Una mentira con forma de súplica. No respondí. Me fui al sofá, no a fingir sueño esta vez, sino porque el cansancio ya no era físico, era moral. A la mañana siguiente me levanté temprano. Hice café con la misma calma con la que se prepara una ejecución. Me senté en la mesa y empecé a imprimir página por página el informe. El ruido de la impresora marcaba el compás de una sentencia inminente. Cuando terminó, coloqué el paquete de hojas en una carpeta negra y la deposité sobre su bolso, como una bomba con temporizador. Al salir, no dije nada. Ella tampoco. El silencio había mutado, ya no era una ausencia de palabras, era una demariación. Ya no era el marido traicionado. Era el hombre con el poder en la mano. Y lo supe entonces, con una claridad inquietante. Eso era infinitamente más devastador que cualquier venganza en caliente. Al volver del trabajo, la casa me pareció más vacía. Lucía no estaba. Ni una nota. Ni rastro. Solo la carpeta, aún intacta, sobre la mesa del comedor. No la había abierto. No quería mirar de frente lo que había hecho. Era su manera de escapar, no por miedo a mí, sino por miedo a lo que perdería si lo reconocía. Me sirvió. Porque cada hora que ignoraba ese informe era una vuelta más en la soga que rodeaba su cuello. El archivo digital ya tenía destino. 3, en realidad. Los correos estaban programados para enviarse el viernes a las 8 de la mañana. Hora exacta. Inicio de jornada laboral. Momento preciso para el impacto. El jueves por la tarde, recibí una llamada inesperada. María. ¿La amiga? La misma con la que se burlaban de mí como si fuera una figura de utilería. Atendí con una mezcla de curiosidad y desdén. Su voz sonaba distinta. Más baja. Menos segura. Diego. Lucía está mal. Muy mal. Me pidió que hablara contigo. No pude evitarlo. Solté una carcajada seca, sin humor. ¿Ahora se acuerda de que existo? ¿Qué quiere? ¿Un perdón? ¿Un abrazo? Que se joda. María se quedó callada. Luego murmuró. No pensé que llegarías tan lejos.
Ella tampoco. Y ahí entendí. No era remordimiento. Era miedo. Lucía no lloraba por perderme. Lloraba por perder su reputación, su carrera, el pequeño imperio de mentiras que había construido mientras me usaba de fachada. El verdadero castigo no era mi ausencia, era su derrumbe. Esa noche, volvió. No traía palabras, ni pretextos. Su rostro había cambiado. No era la mujer seductora ni la cínica de carcajadas vacías. Era otra. Una versión despojada, rota. No por culpa. Por consecuencias. Sé que lo vas a hacer, dijo sin mirarme. Vas a mandar el informe. Pero quiero que sepas que Manuel ya no me importa. Me usó. Como yo te usé a ti. Se detuvo. Esperaba conmiseración. Un gesto de ternura. Pero su voz no tenía la fuerza del arrepentimiento. Solo el tono de quien ha perdido algo irrecuperable. No quiero que me destruyas. Le señalé la carpeta sin emoción. Entonces léelo. Por lo menos ten el valor de enfrentarlo. Salí al balcón, encendí un cigarrillo. Hacía años que no fumaba. Aquella calada fue como cerrar una puerta detrás de mí. El círculo se completaba. Esa madrugada no dormí. Escuché sus sollozos apagados desde el dormitorio. No me moví. No fui a consolarla. Porque sus lágrimas no nacían del amor roto, sino del miedo a la pérdida. Y ese llanto no valía lo mismo que el mío, el que ahogué la noche en que la escuché entregarse en carcajadas a otro. Lucía no se casó conmigo por amor. Lo entendí finalmente. Se casó con una idea. Con la estabilidad. Con la vitrina. Con el guión de vida perfecta. Pero todo guión se agota. Y cuando se rompe la escenografía, no hay obra que resista. El viernes se acercaba. Y con él, el estruendo. El viernes llegó con una claridad insoportable. El cielo parecía más limpio de lo normal. ¿Irónico? A las 7:59 tenía el cursor sobre el botón de enviar. Mi dedo temblaba levemente. No por indecisión, sino por la descarga que sabía que vendría después. A las 8 de la mañana en punto, hice clic. Y entonces el mundo que ella había construido se vino abajo. Correos dirigidos a Manuel. Al Departamento de Recursos Humanos. A su madre. Y también, con cuidado quirúrgico, a ese grupo de amigas con las que se había reído de mí como si fuera un mal chiste. Ningún insulto. Ninguna súplica. Solo hechos. Fríos. Documentados. Imposibles de borrar. Después apagué el celular. Serví un whisky a pesar de la hora, y me senté a esperar, como quien observa desde la costa cómo una ciudad se hunde lentamente en el mar. A las 8:12 comenzó la sinfonía de llamadas. A las 8:17, un solo mensaje en pantalla. ¿Qué hiciste? Solo le respondí una frase. Ni más, ni menos. Lo que vos nunca pensaste que haría, abrir los ojos. No hubo más palabras. Ni las necesitaba. El resto era puro eco. En los días que siguieron, las súplicas llegaron como oleadas, mensajes sin respuesta, notas escritas a mano que encontraba en el buzón, audios llenos de llanto que no escuchaba más de 5 segundos. Intentaba detener una avalancha con las manos vacías. Pero ya era tarde. Su jefe fue suspendido. Iniciaron una investigación interna. A ella la colocaron en una licencia temporal sin goce de sueldo, aunque todos sabíamos lo que eso significaba. Las noticias circulaban. En su entorno laboral, su nombre ya era sinónimo de escándalo. Y aunque yo nunca lo busqué, terminé siendo el tipo al que su mujer engañó con el jefe. No me importó. Yo no vivo del juicio ajeno. Ella sí. Y ese era su verdadero castigo. Me dijeron que se había mudado con su hermana. Nunca volvió por la casa. Yo, mientras tanto, comencé el trámite de divorcio, abogados, papeles, cancelaciones. Asqueado por cada firma compartida con alguien que me había reducido a objeto decorativo. Pero meticuloso. Sin dejar un cabo suelto.
En el proceso encontré más rastros, mensajes eliminados, reservas en hoteles a nombre de otra tarjeta, llamadas desde habitaciones de hotel durante vacaciones familiares. Descubrí que su infidelidad no había sido un accidente, ni siquiera una etapa. Fue un proyecto. Una vida paralela construida con precisión, donde yo era apenas una fachada. Y eso fue lo que más dolió, la arquitectura del engaño. Semanas después, una tarde gris, apareció. No tocó el timbre con fuerza. Golpeó con culpa. Su rostro hablaba antes que ella, ojeras profundas, labios agrietados, el abrigo colgando como una pena sobre los hombros. 5 minutos. Solo quiero hablar, dijo. No abrí. Diego, por favor. Ya no tengo trabajo. Manuel desapareció. Mi familiar también. Estoy sola. Me quedé detrás de la ventana, mirándola sin verla. Recordé su risa aquella noche, burlona, altiva. Con él, solo fino, había dicho. Ahora estaba allí. Deshecha. Pero no por remordimiento. Por ruina. No estoy en casa, le respondí con una calma cruel. Pero si querés fingir que sí, como hacías conmigo, adelante. Su rostro se desmoronó. No por mis palabras. Por lo que implicaban. Porque en ese reflejo ya no había lugar donde esconderse. Se giró sin insistir. Caminó con lentitud, arrastrando sus mentiras como una maleta sin ruedas. No volvió más. Yo, por mi parte, empecé de nuevo. Vendí la casa, cambié de ciudad. No me llevé casi nada, salvo mi nombre. Construí desde los escombros. Sin prisa. Sin necesidad de explicar a nadie el silencio. Algunos me preguntan si la extraño. Respondo con sinceridad, no a quien extraño es a la mujer que pensé que era. Pero esa nunca existió. Fue una actriz excelente. Su obra terminó. Bajó el telón. Y aunque hay noches en las que el aire pesa, sé que hice lo correcto. No me quedé suplicando migajas emocionales. No me arrodillé ante quien me había pisoteado con sonrisa ajena. Tomé el dolor, lo vestí con dignidad, y lo lancé como una flecha. Porque, a veces, la venganza más perfecta no es la que grita, sino la que obliga al otro a mirarse sin disfraces. A reconocerse entre las ruinas. Eso es lo que le quedó a Lucía, no un grito, no un portazo. Solo su risa rebotando en la memoria, como un fantasma que no la dejará dormir. Y esa condena, no necesita testigos.